Señores, estamos de regreso y como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a hablar sobre esta trayectoria tan importante, ¿no?, de el escritor peruano Nobel, además de literatura en el 2010, Mario Vargas Llosa. Está con nosotros en el estudio Luis Eduardo García. Vamos a hacer un repaso, Luis Eduardo, antes de conversar contigo. Primero agradecerte por estar con nosotros aquí en estudios. Gracias a ustedes por esta invitación y sobre todo para hablar de un personaje tan importante como el novelista peruano Mario Vargas Llosa. Así es, vamos a ver una nota que ha preparado nuestro equipo de prensa, nuestro equipo de producción. No, Mario Vargas Llosa fallece a los 89 años, su vida dedicada a la literatura, a la escritura, pero vamos a conocer mucho más de esta trayectoria tan importante para nuestro país, Latinoamérica y para el mundo en realidad. No había visto nunca ese paisaje de enormes arenales amarillos pálidos, tirando a veces a grises, con las espumosas olas del mar. Disfrutando del hermoso paisaje de Huanchaco, así fue visto por última vez Mario Vargas Llosa en Trujillo. Fue en septiembre del 2022. Por esos días, también visitó el Museo Tumbas Reales en Lambayeque. Sus hijos acompañaban de cerca su lento caminar. Y es que el norte peruano también era fuente de su inspiración literaria. Estamos saliendo hacia Chiclayo con parada en Trujillo y vamos a ir probablemente a hacer unas 4 horas, un poco menos hasta Casma, ¿no, Morgana? Bajo la fantástica conducción de Morgana para la salida. Bueno, vas a ir tomando apuntes en el camino. Sí, hombre, pues imagínate. Mira, acá tienes... Fueron precisamente Álvaro, Gonzalo y Morgana los que este domingo comunicaron al mundo la lamentable noticia de su partida. Otro encuentro entre el laureado escritor y la ciudad de Trujillo ocurrió en 2009, cuando llegó para participar de la Feria del Libro de ese año. Dos expresiones de una cultura, de una manera de ser, de una manera de vivir, y ambas son manifestaciones donde se vuelca la alegría de una sociedad. Creo que es una magnífica manera de conciliar ambas cosas, el libro y la fiesta de la marinera, de la que dicho sea de paso tengo un recuerdo maravilloso. He estado varias veces, tengo la suerte de estar varias veces, así que también me hace mucha ilusión de poder asistir. Nacido en 1936, Mario Vargas Llosa es uno de los novelistas y ensayistas contemporáneos más importantes. Su interés por la escritura la mostró muy joven, colaborando en diarios como La Crónica. Además de novelas, escribió ensayos, obras de teatro y artículos periodísticos, muchos de ellos traducidos a numerosos idiomas. En 2010, todo el Perú celebró cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento no solo de su obra, sino también su contribución al pensamiento crítico y a la cultura en general. El autor de La ciudad y los perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La fiesta del chivo, entre otros, falleció a los 89 años. Además de su carrera literaria, Vargas Llosa también incursionó en la política. Nosotros no queremos que el APRA, como tampoco lo hubiera querido Aya de la Torre, sea el caballo de Troya del comunismo en el Perú. En 1990 postuló a la presidencia del Perú, pero no tuvo éxito. Pese a ello, siguió siendo una voz influyente en la vida política y social del Perú y en América Latina. Ya vimos allí un poco de su trayectoria, del trabajo que él ha hecho como escritor. Mario Vargas Llosa, destacado, querido, también bastante controversial, ¿no? Siempre sus declaraciones han pues despertado bastante controversia entre nosotros como ciudadanos peruanos. Y como ya lo había presentado, Luis Eduardo está con nosotros justamente para hablar sobre el trabajo desde el punto de vista como periodista, como escritor. Luis Eduardo, ¿cómo te enteras del fallecimiento de Mario Vargas Llosa? Ayer que hablamos justamente para pactar la entrevista, noté bastante tristeza en tu voz, ¿no? Sí, es una pena en realidad, sobre todo para los lectores que lo hemos admirado siempre. Bueno, un amigo me llamó por teléfono cuando vio el comunicado, creo que de Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Y él no creía, ¿no? Me llamaba a mí para cerciorar, digo, pero yo no sé nada, a ver, voy a ver ahorita.
Entonces pongo las redes y ahí saltó, ¿no?, la información. Bueno, pero era más o menos previsible ya, ¿no? Lo veíamos un tanto enfermo, ¿no?, decaído. Decaído ya hace algunos años estaba acá en Perú, incluso vino aquí a Huanchaco, la región La Libertad, ¿no? Llamó la atención de muchas personas, estaba recorriendo muchos lugares, ¿no?, de que él había incluido en algunos de sus libros también del Perú. Sí, hizo varios recorridos, creo que para escribir la novela le dedico Mi silencio, creo que hizo una incursión en las playas del norte del Perú, ¿no?, porque la novela transcurre sobre todo en Chiclayo, ¿no? Pero bueno, sí, supongo yo que él era un hombre muy metódico, que siempre planeaba las cosas, y lo último que sabemos es que hizo un recorrido por los lugares donde transcurren sus novelas emblemáticas, las que escribió al principio de su carrera novelística, ¿no? Conversación en la Catedral, Barrios Altos, y La Victoria, ¿no?, el Colegio Militar Leoncio Prado. Que bien sea de paso, Conversación en la Catedral está considerada dentro, ¿no?, de la lista de las 100 novelas más importantes de Latinoamérica del siglo XX. Creo que en su propia narrativa es una novela hito, aunque claro, no es la única novela que brilla con luz propia, ¿no? Creo que desde que debutó con La Ciudad de los Perros, siendo tan joven, demostró una gran maestría, ¿no?, y llamó poderosamente la atención de los lectores, primero del mundo de habla hispana, luego de todos los lectores del mundo en general. Pero esa novela sí es fundamental porque, digamos, es una novela que aborda el estado político del Perú de ese momento. Es una dictadura, yo diría. Y él ya tenía la experiencia de haber escrito una novela técnicamente eficaz como era La Ciudad de los Perros, y Conversación en la Catedral es ya una novela muy ambiciosa, ¿no? Ahí creo que él ya proyecta esta idea de escribir la novela total, o sea, una novela que abarque la mayor cantidad posible de la realidad, ¿no? Y creo que él se la pasó gran parte de su vida buscando escribir este tipo de novela, ¿no? A través de su obra, él siempre, digamos, resalta la cultura, un poco de nuestra idiosincrasia, que es importante, como en la última, que es Le dedico mi silencio, que desde la música criolla, desde la música, él busca como esa unión, ¿no?, nacional, que es muy importante también, por supuesto. Claro, para los críticos y los descreídos que siempre lo acusaron de tener una relación distante con el Perú, sus novelas demuestran todo lo contrario, ¿no? Es que algunas declaraciones también él ha sido muy directo, ¿no? Ha sido muy directo, pero además habría que ver el discurso del Nobel, que es creo el punto culminante de su relación con el Perú. Es cierto que tuvo una relación tensa, ambigua, de amor-odio con el Perú, pero creo que más lo quiso que tomó distancia de él. En su discurso del Nobel, él dice que el Perú lo lleva en sus entrañas. Estamos escuchando la voz de él, es una voz quebrada, ¿no?, sincera. Y además, sus novelas están llenas del Perú, casi las más grandes novelas que ha escrito están impregnadas y marcadas por su experiencia peruana, ¿no? Y en la última novela, que es una novela, digo yo, de despedida en su relación con el Perú, sí plantea, como tú dices, una reconciliación del Perú, porque todo parece dividirnos, ¿no? Y él pone a un personaje un tanto disparatado, pero hay mucho humor en esa novela. Este personaje un tanto disparatado quiere que el Perú se reconcilie, el Perú se vuelva un país que se reconoce a sí mismo a partir de la música criolla. Pero la música criolla, pues, es un fenómeno que, es verdad, estuvo a punto de unirnos, pero terminó siendo, pues, un fenómeno puramente limeño, urbano, costeño. Y además, como se dice, a las pruebas me remito porque finalmente él, viéndose ya un poco decaído, ¿no?, deteriorado en su salud, decide venir al Perú, ¿no? Y finalmente se debe que ha ordenado mucho el tema de su fallecimiento, lo ha conversado con su familia y pues él finalmente quiere ser enterrado en su patria, ¿no?, cuando quizá tuvo otra opción. Sí, pero es un hombre que parece que todo lo planeaba, ¿no? Que todo estaba estrictamente ordenado y organizado, y parece que su regreso al Perú respondía a un plan personal, ¿no? Ahora, Luis Eduardo, antes de continuar, me gustaría saber cómo ha influenciado. He separado aquí dos frases que me gustaron mucho, que las dijo Mario Vargas Llosa, tú también como escritor, ¿no? Y también me gustaría que esto, digamos, se interiorice, ¿no?, en los niños, en la gente joven, porque
la lectura tiene un poder bastante significativo en la vida de nosotros como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, mi solución, dice él, justamente cuando le entregan el Premio Nobel de Literatura en el 2010, fue leer buenos libros, ¿no? Fue su refugio y su libertad, también dice, entre otras cosas, dice que vivir soñando, leyendo y escribiendo le dio esa libertad de crear y que la literatura hace lo imposible posible. Claro. Lo que pasa es que habría que mirar sus circunstancias personales, ¿no? Él descubre que tiene un padre a los 10 años, y un padre autoritario, duro, y que le hacía la vida imposible. Entonces él encontró un refugio, un bálsamo en la lectura. La lectura fue como una especie de escapatoria, ¿no? Como una especie de búsqueda o de huida de una realidad que le resultó francamente hostil, ¿no? Y entonces él llegó a decir que lo mejor que le había pasado en la vida es aprender a leer. Sí, justamente su padre, siendo tan machista, hace pues que él ingrese al Colegio Militar Leoncio Prado esperando, ¿no? Su objetivo era que se aleje de la literatura, más bien eso ahondó su gusto por la literatura. Ahí es donde más se escribe, ¿no? Ahí es donde más se escribe y, bueno, al Colegio Militar Leoncio Prado en esa época iban a parar todos los rebeldes, todos los que no tenían, digamos, una educación convencional. Entonces todos aquellos que eran como marginales entraban al colegio militar para ser reeducados, ¿no? En el caso de él, su padre creía que dedicarse a la literatura era una cuestión de mariquitas, ¿no? Y que en el colegio lo iban a volver más hombrecito. Así es, pero sucedió un fenómeno distinto y él más bien abrió sus ojos y ahí confirmó su vocación, su pasión por la literatura. Antes de pasar al plano político, también que es importante, Luis Eduardo, me gustaría que tú cuentes su experiencia. Tú la has conocido, me estabas comentando, en la Feria de Libros de 2001. Sí, el 2002, 2002, sí, el 2002 vino a Trujillo. ¿Cuál fue tu percepción? ¿Pudiste conversar con él? ¿Solo lo viste? Cuéntanos un poquito, por favor. El 2002, él vino a la primera Feria del Libro de Trujillo y recibió un homenaje. Yo tuve la oportunidad de dirigir la conferencia de prensa, pero una conferencia de prensa muy curiosa porque recibíamos las preguntas por escrito y yo de algún modo las estructuraba mejor, porque uno por la rapidez y segundo por la claridad. Entonces yo era como un traductor. Ahí lo conocí, luego pacté una entrevista con la persona que lo representaba en Lima y ahí tengo una anécdota, ¿no? Bueno, pasaron muchos días, semanas y no me llamaban para que yo fuera a entrevistarlo a Barranco, donde él vivía. Entonces decidí viajar a Arequipa, pero el día en que llegué a Arequipa recibí la llamada que fuera a Lima, a Barranco, para hacerle la entrevista. Me habían concedido, pero era imposible para mí volver tan rápido. Entonces lamenté mucho eso y dije, bueno, ya perdí la entrevista, ¿no? Pero la propia agente me dijo, pero ¿por qué no la entrevistas por teléfono para que no pierdas la oportunidad? Ah, mira, qué linda. Y lo hice por teléfono. Salió una entrevista y lo primero que me dijo cuando entramos en contacto, bueno, pongámonos a trabajar. Luego que me saludó y 2 o 3 minutos conversando, ¿no? Luego lo volví a encontrar en la Feria del Libro de Madrid, el 2002, el año siguiente. Estaba presentando el libro Estilo del diario El País. Bueno, me acerqué, pero apenas me recordaba vagamente, ¿no? Pero eso no importa, yo lo admiraba y lo seguiré admirando hasta donde pueda, ¿no? Y esa percepción, porque siempre se habla que él era un tanto arisco en público, que no le gustaba mucho la gente. ¿Lo percibiste un tanto así o cómo lo percibiste? En absoluto, pero yo trato de entender a alguien que es tan famoso, ¿no? Un hombre público, no dispone siempre del tiempo que tú quisieras, su estado de ánimo no es siempre el mismo como el de todos nosotros, y yo creo que en algún momento eso lo puede empezar a hostigar, claro, ¿no? Es entendible pero de alguna forma. Cuando yo lo vi fue amable y además en esa ocasión en la Feria del Libro firmó libros, creo que como 4 horas, si no exagero. Fue una tarde y cuando los chicos que nos ayudaban en la feria, yo trabajaba en ese tiempo en la feria, le dijeron que si ya podían decirles que ya hasta ahí nomás,
Y él dijo, no, voy a firmar hasta el último libro. Bueno, y fueron varias horas. Bastante positivo, por supuesto. Vamos ahora al plano político también, ¿no? Pero vamos a escuchar las declaraciones de Pedro Cateriano, que hizo frente a este tema de la trascendencia, a los pensamientos. Mucho hablaba de democracia y de libertad. Incluso Mario Vargas Llosa funda pues el movimiento Libertad. Vamos a escuchar. Vargas Llosa no solo ha sido un hombre de palabra, ha sido un hombre de acción. Y a lo largo de los años, ya cuando se adhiere a la doctrina liberal, luego de un proceso laborioso de estudio, porque no fue una acción automática que Vargas Llosa pasó del socialismo al liberalismo, fue todo un proceso lento de maduración, de maduración intelectual, de estudio y de análisis de los principales intelectuales liberales que han influido en él. En el libro también hay un capítulo relativo a ello, ¿no? Que se titula La llamada de la tribu, que es el título del libro que él escribe de lo que denomina su autobiografía intelectual. ¿Acaso el principal aporte pedagógico que un intelectual ha hecho para divulgar el pensamiento liberal y convocar a jóvenes a través de esta lectura su acercamiento a la doctrina liberal, ¿no? Ahí escuchábamos a Pedro Cateriano, se pronunció el día viernes en el programa político Línea Directa, conducido por Carlos Urcia. Y bueno, siempre se escucha, ¿no?, que en la política pues no le fue muy bien. Él postula en 1990, se enfrenta directamente a Alberto Fujimori y realmente pues, si bien es cierto, no le va bien, no gana, pero luego ha tenido una influencia política, ¿no?, bastante importante en la sociedad, de acuerdo a los pensamientos también que él tenía. Sí, yo creo que hay que juzgarlo a partir de su coherencia, más que de sus equívocos. Te puedes equivocar, pero con coherencia, ¿no? Y él creo que ha sido un hombre coherente desde que era jovencito hasta ahora, y su norte era siempre la defensa de la libertad y la democracia. Llama poderosamente la atención que alguien que tenía asegurado un futuro político en 1990 decide postular a la presidencia de la República y sacrificar algo que él siempre consideró como lo más profundo que tenía, ¿no? Acuérdate que él siempre recomendaba que la literatura era un oficio exclusivo y excluyente. Claro. Pero esta vez, frente a la urgencia de sacar al país de esta oscuridad en la que vivía, decidió claro, porque era un hombre muy presidencia. apasionado. Como Claro. tú lo dices, él hubiera podido quedarse ahí bastante cómodo en su mundo literario, ¿no?, con todo lo que él estaba ganando, toda su trayectoria importante, pero decide quizá dentro de él esas ganas de cambiar el Perú, como lo dices, ¿no? Y eso también creo que se tiene que resaltar, ¿no? Por más de que en 1900 no haya ganado, que algunas ideas no fueran, digamos, compartidas por gran mayoría de los peruanos. Creo que el leitmotiv y el motor que ha impulsado toda su vida ha sido la pasión. Es un hombre apasionado, ¿no? Y no dudó, mira, en postular. Entonces hay que mirarlo así, de manera integral. No hay que dividirlo de manera tan esquemática, ¿no? De que el político es un fracaso. Yo no sé si realmente es un fracaso. O el escritor es un buen escritor, pero es un mal político. Pero yo no sé, yo creo que es un todo, ¿no? Es un todo. Pero digamos, desde tu punto de vista, como no solo como escritor, sino también como periodista, ¿debió quedarse solo como en el mundo de la literatura como escritor? En realidad no lo sé. Creo que él respondió al llamado de su tribu, ¿no?, de la doctrina liberal, y decidió participar. No soy yo quien para decidir si hizo bien o hizo mal, pero mi punto de vista personal es que respondió a su llamado, ¿no?, respondió a su pasión. Y Luis Eduardo, ¿crees que en este momento quizás si muchas personas, todavía adolescentes, jóvenes, no han leído ninguna de sus obras? ¿Por qué pasa eso, no? A veces esperamos que el escritor conocido o no conocido fallezca para recién conocer un poco de él. ¿Es importante leer la obra de Mario Vargas Llosa? Sí, es importante leerla, y hay que empezar a leerla como él la escribió, siguiendo esa misma cronología, porque la escritura de sus novelas marca una evolución intelectual, ideológica y de ciudadano, ¿no? Desde La ciudad de los perros hasta Le dedico mi silencio, tú puedes hacer una ruta, una trayectoria de cómo alguien va evolucionando, cómo es que llega a los puntos más altos,
y luego marca una etapa final en su trayectoria, ¿no? Cuéntame, Luis Eduardo, ya para cerrar la entrevista, me has traído aquí un obsequio que para mí vale oro, sobre la trayectoria, sobre el trabajo, sobre qué más se ha escrito, incluso, hay un artículo, ¿no?, ¿verdad?, escrito por ti, que es el primero de Mario Vargas Llosa, El Inmortal. Sí, bueno, esta es una revista que se edita en Lima, ya va por el número 10, yo colaboro ahí regularmente, creo que he escrito, de los 10 números, he escrito 8 artículos, y este número está dedicado, monográfico, está dedicado a Mario Vargas Llosa. Apareció la semana pasada, un poco como profetizando lo que iba a venir, y ahí he escrito un libro que se llama El mejor de la clase, para destacar la disciplina, el método y la vocación firme de Mario Vargas Llosa. Eso también es importante, no siempre se nace quizá con tanto talento, pero es importante la disciplina. Luis Eduardo, agradecerte por habernos acompañado y darnos a conocer más sobre Mario Vargas Llosa. Gracias, Luis Eduardo. Gracias a ustedes.